Shalom para todos. Vamos a comenzar con la parashá de esta semana. Parashá número 38, Cora. ¿Qué significa Cora? Literalmente significa calvo. ¿Cuál es el tema que vamos a tocar hoy? Bueno, el tema central de la parashá es la rebelión de Cora. Y para hacer una sinopsis de lo que pasó, de este lamentable hecho, por la cantidad de cosas que pasaron, vemos que Cora, que era un levita muy conocido, rico e influyente, junto a 250 líderes, desafían a Moshe bajo el lema: todos en la congregación somos iguales y no debe haber jerarquía. Debido a esto, de la rebelión contra Moshe y Aarón, les vino un juicio divino muy fuerte. La tierra se abre milagrosamente y se traga a Cora, a sus bienes, y un fuego divino consume a los 250 hombres que iban con Cora. Este impactante hecho trajo un final mucho más trágico. ¿Por qué? Porque el pueblo empezó a murmurar y empieza a acusar a Moshe y Aarón de haber causado la muerte de los líderes. Y en ese momento se desata una plaga divina, y la plaga trae la muerte de 14.700 personas. Si no hubiera sido por la intercesión de Aarón, hubieran sido muchísimos más. Por supuesto, después de esto, el Eterno, para corroborar quiénes eran los líderes, hace una señal con la vara de Aarón, que no solamente revive, sino que florece y produce almendras maduras de la noche a la mañana. Y se confirma la autoridad. Y finalmente, el Eterno hace un recuento del rol, el sustento de los sacerdotes y los levitas. Aquí hay una pregunta interesante. ¿Por qué se rebeló Cora? Mire, no hay lógica de lo que está haciendo Cora. Porque Cora se ofende al no ser seleccionado para un alto cargo, y el orgullo de Cora se profundamente quedó muy herido. Y decía: mira, mi suerte indica que yo he nacido para la grandeza. Ahora, ¿cuál fue realmente el error de Cora? Cora contaba con unas cualidades impresionantes, pero lamentablemente era esclavo de ese orgullo. Su ego era tan grande que lamentablemente lo llevó a su muerte. Y no solamente eso, sino que usó su gran inteligencia para manipular a la congregación, y mueren 250 hombres. Ahora, Cora era inteligente, tenía sabiduría, conocimiento, riqueza, honor. Era un levita que inclusive era de las voces más hermosas de los levitas. ¿Por qué actuó así Cora? Obviamente que fue porque su orgullo espiritual lo llevó a esto. Ahora, ¿por qué los hombres cometemos este tipo de acciones? No se entiende como un hombre con todos los privilegios del mundo, ¿verdad? Porque no le dieron un puesto más adelante. Incluso él quería el puesto de Moshe. Porque él decía: bueno, pero si todos somos iguales. Y esto es una de las cosas más difíciles a veces en las comunidades, que al líder se le cuestiona. Pero déjeme decirle que tenemos que acostumbrarnos a que siempre tiene que haber un líder. Generalmente siempre vas a tener gente arriba tuya y gente abajo tuya. Generalmente, aunque seas un líder, un trabajo, seas gerente de una compañía, son pocas la gente que no tiene gente arriba. Ahora, ¿por qué comete esto? Se dice porque Hashem nos ha dado un don que se llama el don de la elección. Ahora,
la enseñanza de hoy se llama el arte de elegir por la vida, el arte de elegir correctamente. Miren, señores, elegir no es lo mismo que ser libre. Creemos que cuando tenemos la libertad de, por ejemplo, de expresar lo que se llamaría hoy en día libertad de expresión, es libertad, ¿no? Todos los días tomamos de miles de decisiones. Es un don que Dios nos dio. Elegimos la ropa que nos vamos a poner, el sabor de la bebida que queremos, lo que queremos comer, lo que queremos comprar, qué ruta vamos a tomar para ir al trabajo. Tenemos muchas elecciones. Sin embargo, la Torá nos confrontan con una verdad incómoda en la parashá de Korah. La mayoría de nuestras elecciones no nacen, señores, de la libertad, lamentablemente, sino del instinto, de las tradiciones automáticas de los hombres, del miedo y de lo peor que es que somos, ¿verdad?, expuestos en este mundo a las influencias de cómo vestir, a las influencias de que si uso la marca de un zapato me va a dar prestigio, que si llevo un reloj de tal marca y de tal característica, tengo también un estatus social. Y todo esto entonces nos hace tener un mecanismo de elecciones para nuestras vidas, donde creemos que es bueno y que es malo, que nos gusta y que no nos gusta. Pero déjame decirle que lamentablemente este don de elegir, este don de elección está secuestrado por este mundo, señores. Hoy vamos a aprender la manera correcta de elegir, la verdadera manera de elegir. Porque las grandes decisiones, señores, cuando cruzan el terreno de la ética, de la moral y de la santidad, son las elecciones que más envergadura tienen para nosotros. En esta enseñanza vamos a descubrir 3 niveles del alma que dictan nuestras decisiones, cómo romper con las cadenas de cómo nosotros estamos diseñados para elegir humanamente, pero también estamos diseñados para reprogramar nuestra mente cuando ha sido mal programada. ¿Por qué? Porque podemos reprogramar nuestra mente para comenzar a elegir espiritualmente y a comenzar a elegir por la vida. Y esto es un arte que con la ayuda del cielo te voy a enseñar. El verdadero libre albedrío solo despierta cuando nuestras decisiones cruzan el terreno de la ética, de la moral y de la santidad. Para poder entender estas cosas, señores, tienes que entender la libertad de elección. ¿Y esto por qué el Eterno nos dio libertad de elección? Debido a que Hashem nos hizo humanos y nos dio el privilegio de elección. Y no fuimos ni robots ni animales porque poseemos la libertad de elección. La libertad de elección es un regalo de Hashem, pero debe ser usado de manera apropiada. En el que tengamos la libertad de elección, significa que tenemos la capacidad de elegir en qué comer entre una manzana y una pera. En que tenemos la capacidad de elección de vestirnos de blanco o de marrón. Que tienes la capacidad de escoger tu carro, tu casa, e incluso a tu pareja, a tu esposo o a tu esposa. Por supuesto que Hashem sabe que existe la posibilidad de elegir mal. Existe la posibilidad que nos equivoquemos, porque nos vamos a equivocar. Existe la posibilidad incluso de usar el regalo de la libertad para crear nuestro propio mal y crear entonces una esclavitud mental en nuestra vida.
La libertad de elección debemos entenderla desde este punto de vista. Tenemos libertad de elección en el marco, dentro del marco de la voluntad de Hashem, nos ha dado. Y a pesar de los riesgos de elegir mal, incluso en el campo de lo permitido, el Eterno decidió entregárnoslo. Porque de otra manera no seríamos humanos, sino máquinas. Dentro del marco de la Torá, es el hombre el que tiene el inicio para cualquier acción para elegir, y no es el Eterno. Porque Hashem respeta la voluntad de cada ser humano. Desde el principio el Eterno siempre ha sido así. No te obliga a nada. En Bereshit 2:17, Génesis, le dijo, de todo árbol del huerto podrás comer. Puedes comer de todo árbol del huerto, mas del árbol de la ciencia y del mal no comerás, porque el día que comiese, ciertamente morirás. Bueno, vemos aquí una de las primeras mandamientos que se le dio a Adán, que podía comer de todo árbol del huerto, podía comer, menos de uno. Y lo que te quiero enseñar aquí es que Dios le dio libre elección a Adán de comer de todos los árboles del huerto, pero menos de uno. De ese, no. En este rango podrás comer, por decir, pera, manzana, naranja, durazno, por llamar algunos frutos, por decir algunos vegetales, papa, lechuga, tomate, por decir algunos. Podíamos comer todo lo que quisiéramos. Sin embargo, les puso una restricción. Puso un cerco y dije, pero de este no. Y le dice por qué no puede comer. Cuando comiere, ciertamente morirá. Entonces el Eterno permite y sostiene el orden natural para que tu decisión se ejecute, pero no aprueba las malas acciones. Lo vemos aquí. Él permite el camino del hombre a elegir el camino que quiera caminar, la fruta que quiere comer, el vegetal que quiera comer, es decir, basándonos en el versículo. Sin embargo, el hombre debe asumir las consecuencias de sus actos en sus elecciones. Somos responsables de las consecuencias de nuestros actos. Ahora, esto lo tiene el hombre y de alguna manera los animales también tienen cierta elección, cierto instinto para comer aquí, comer allá. Como algunos, por ejemplo, los que tienen algunos perritos saben que les gusta X comida, los gaticos X comida les gusta más que otra. Y tienen como una elección, pues. Y eso entra entre la normalidad de las cosas. Pero para poder entender estas cosas profundamente, como las vamos a hablar hoy, tenemos que conocer el concepto de libre albedrío de nuestros sabios. ¿Qué es libre albedrío? Para poder entender esto, vamos a Devarim 30:15, que nos dice, mira, está la palabra re, que ya voy a explicar, que hoy te he puesto delante de vosotros la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Vamos a desglosar un poquito esto. Primero la palabra mira, que es la palabra re. Ahora, re no significa ver en el sentido llano de ver algo, de ver un carro, de ver cualquiera, una mesa, cualquier cosa. No. Re significa decir, mirar, discernir, ver atentamente algo, así como más específico. A veces vemos algo, podemos ver un carro, vemos el carro, podemos ver el color, pero re es que ya tú detallas el carro, cuántas puertas tiene,
qué marca es, puedes ver otras características del carro. Es decir, es más profundo. Y aquí está la clave de lo que se conoce como libre albedrío, que en hebreo es Bejirá Yoshit. ¿Qué es libre albedrío? Es la capacidad humana, ¿verdad? Entre elegir entre el bien y el mal, entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Ese es el libre albedrío. Ahora, todas estas elecciones que hacemos al mirar, es decir, con discernimiento, entran en la categoría, entran en el campo de la ética. Para usar correctamente el libre albedrío, tenemos que estar dentro del campo de la ética. Por lo tanto, el libre albedrío es la capacidad de elegir en el campo de la ética y de la moral, de ser íntegro en el campo de la ética y de la moral. Porque la integridad, señores, que es lo que está buscando el Eterno cuando tú haces elecciones, que tú hagas elecciones con integridad. Porque tú puedes ser honesto, pero hay una diferencia grande entre ser honesto y ser íntegro. Mire, aquí hay algo interesante, porque nuestros libros, el del Pirkei Avot 3:18, es decir, el libro de los padres, dice qué precioso es el hombre que es creado a imagen de Hashem. La pregunta es, aquí vemos, oye, ya sabemos que somos creados y dice que es precioso. La pregunta es, ¿qué significa esto? ¿Qué significa ser creado a imagen de Hashem? Número uno, señores, Hashem es espíritu. Por lo tanto, si nosotros nos parecemos a él, en cierta parte que está en nuestro cuerpo, que es espíritu. Y ese espíritu que se llama Neshama, que tenemos cada uno de nosotros, la tiene en el cuerpo, tiene la capacidad para imitar a Hashem. Y esto es lo que realmente debemos entender. Ahora, la pregunta es, ¿cómo se manifiesta Hashem en este mundo? Obviamente por sus nombres. Los nombres tienen atributos. Entonces, nuestra Neshama debe actuar e imitar al Eterno. Debemos de imitar los atributos del Eterno. ¿Y cuáles son los atributos del Eterno? Amor, gozo, paz, benignidad, misericordia, bondad. Y debemos hacer ejemplo. Les digo, por ejemplo, generalmente el Eterno nos enseña que Hashem en muchas oportunidades es misericordioso con nosotros. Si tú quieres imitar al Eterno, entonces debes actuar con misericordia, no con el Eterno, porque él no le dice, sino con el prójimo. Es decir, que si Hashem es misericordioso, tú también debes ser misericordioso con el prójimo. Pero lamentablemente no es así. Nosotros pedimos misericordia, bondad de Hashem. Ay, Hashem, todopoderoso, ten misericordia de mí. Pero cuando tú vas a jugar a tu hermano, a un hijo, entonces lo quieres juzgar con rigor. Y eso no es lo que te está enseñando Hashem. Así que vemos aquí algo importante. El versículo, siguiendo el versículo, dice, escoge pues la vida, termina diciendo, para que vivas tú y tu descendencia. Ahora, ¿qué es escoger la vida? Porque la enseñanza dice el arte de elegir por la vida. ¿Cómo elegimos la vida? Ahora, no es simplemente es desear existir, decirle a Dios, yo quiero la vida. No, es elegir, señores, activamente una vida de santidad mediante el estudio de la Torá, la observancia de los mandamientos y las prácticas de justicia. Esas tres cosas es escoger la vida. Ahora voy a tocar aquí un tema muy difícil. Mucha gente me ha preguntado esto. Si nosotros tenemos libertad de elegir, tenemos libre albedrío, ¿cómo queda entonces el preconocimiento de Dios
que lo sabe todo, lo que se conoce como la divina providencia de Hashem. La pregunta es, mucha gente lo dice, si Hashem lo sabe todo, entonces ¿para qué yo tengo el libre albedrío? Si él sabe cuándo me voy a equivocar y todas estas cosas. Ahora, en el judaísmo por siglos, la relación entre el libre albedrío de Hirot Yofit y la divina providencia, Haggadah Paraktri, presenta una aparente paradoja. ¿Cómo puede ser que el ser humano sea libre si Dios ya sabe y controla todo? ¿Verdad? Yo sé que te estás haciendo la pregunta. ¿Quieres la respuesta? La respuesta de los sabios y de muchos intelectuales judíos a lo largo de la historia resuelven este dilema dividiendo la realidad en dos áreas distintas. Este es conocido como la regla del oro del Talmud. La base de esta convivencia se resume en una famosa máxima talmúdica en Berajot 33b, que dice así: todo está en manos del cielo, excepto el temor al cielo. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Esto hay que dividirlo en dos partes. La primera parte somos nosotros los hombres. Y esto se tiene que ver en el marco solamente de la ética y de la moralidad. ¿Qué quiere decir entonces? Que Hashem restringe deliberadamente su propio control absoluto para otorgar un espacio total libertad al ser humano, ¿no? Pero debe ser solamente en el mundo de la ética y la moralidad. Cuando son cosas de decidir si vas a hacer la Torá, si vas a hacer un mandamiento, si vas a escoger entre algo bueno y algo malo, el Eterno restringe su propio control para que tú decidas, porque tú decides, tú eliges, eres tú el que elige, no el Eterno. Tienes el don del Eterno de elección, tú tienes la elección, tú eliges, tienes el control total sobre todas tus intenciones, tus éticas y decisiones espirituales. Si te pones el Eterno entre el bien y el mal, ¿es para qué? Para que tú decidas cómo vas a actuar con honestidad, si vas a ayudar al prójimo o si vas a cumplir un mandamiento de una elección 100%, tiene que ser tuya la elección. Un libre albedrío de la moralidad, tienes que ver el bien y tienes que ver el mal. Es muy importante esto. ¿Por qué? Porque cuando tú decides para bien, el mérito tiene un gran valor. ¿Por qué? Porque tú tienes libertad total en el campo de la ética para decidir. En el campo de la ética, en el campo del libre albedrío, tú tienes control de tu vida. Y ahí entonces hay una libertad real y genuina. Nadie, es decir, no hay nadie en este mundo, ni de la parte negativa espiritual o de la parte positiva, que puede controlar tu libre albedrío, a menos que tú lo permitas, que ya es otro problema. Pero tienes la capacidad por el Eterno de que el Eterno no te va a influenciar. Lamentablemente, hay otro grupo que sí te controla, sí te influye, lamentablemente. Entonces, cuando tú decides correctamente, el sistema de recompensa y castigo y crecimiento espiritual tiene sentido, tiene un gran sentido cuando tú tienes la elección de coger el bien y el mal. Pero si no tienes esa libertad real, jamás podrás recibir mérito, recompensa o castigo y crecimiento espiritual. No lo puedes recibir. Ahora, esta es la parte del hombre. Vamos con la parte de Hashem, la divina providencia. La divina providencia gobierna todo lo que está fuera del control de las decisiones de ética y moral. Por ejemplo, los escenarios de la vida.
Dios decide en qué época vas a nacer, quiénes van a ser tus padres, tus capacidades innatas, tu salud básica, e incluso tu nivel de riqueza o pobreza. Todo eso lo decide el Eterno. Los resultados, tú eres libre de decidir si vas a trabajar honestamente. Tú tienes que trabajar honestamente, porque eso es lo ético. Trabajar, pero el resultado material de ese esfuerzo, que si te vuelves rico o no, está determinado por la providencia divina. ¿Qué? Tú puedes decidir, incluso haces bien, sin embargo, el esfuerzo que tú acabas de hacer, el resultado lo decide el Eterno si te lo va a dar o no. Por eso es que tú ves que hay gente honesta, que trabaja honestamente pero no es rica. Y hay gente que no es honesta y es rica. No me voy a meter, ni pretendo tampoco jugar al Eterno, que estoy jugando al Eterno. Pero estas son las condiciones de Él. Y lo hace por algo. ¿Por qué? Porque una de las cosas es el límite del daño. Lamentablemente este es el problema básico. Es cuando tú dañas a otra persona, bueno, te podrás pedirle perdón al Eterno 1000 veces, pero si tú dañas a otra persona, eso es un gran problema. Si alguien decide libremente dañar a otra persona, Dios permite la acción moral del agresor, pero el daño real, escuche bien, solo ocurrirá si la víctima ya tiene decretado el destino por la providencia divina. Esto significa que cuando a ti te roban, en algunos momentos te ha decretado eso por algo que hiciste, por algo que necesitas corregir, por algo que tienes que hacer ticún. Pero aunque te roben, lo importante es el daño real que está en el mundo espiritual, no que te robaron un dinero, un ladrón. Y el sabio rabino Akiva lo resumió en la Mishnah de Avot 3.15 con una de sus famosas frases célebres, que dijo: todo está previsto, pero el libre albedrío es el que otorga todo. Significa que el conocimiento previo del Eterno no es causativo. El hecho de que el Eterno sepa que tú vas a pecar no es la causa de que pecaste. Que Dios sepa de antemano lo que tú vas a elegir, porque Él está fuera del tiempo, obviamente, no te obliga a elegirlo. Si el hecho de que Hashem sepa que vas a pecar, Él te ha dado el libre albedrío y tú puedes. Él dice, Él va a pecar. Si Él sigue así, va a pecar. Pero Él entonces empieza a enviarte gente que te ayude, ángeles que te ayuden, para cambiar el destino. Y de la misma manera que un historiador que viaja al pasado sabe lo que va a ocurrir, pero no interfiere en las decisiones de las personas de la época. Por lo tanto, así es el Eterno. No interfiere contigo. Pero si tú usas el libre albedrío, entonces puedes cambiar. Dice aquí, no piensen, dicen algunos sabios, no piensen los que dicen, los necios de las naciones del mundo, que el santo, bendito es, decreta desde el principio su creación si el hombre va a ser justo o malvado. No crean eso. No es así. No hay nadie que te obliga, que te imponga o que te arrastre hacia cualquiera de estos dos caminos, sino que él mismo, por su propia decisión, se inclina al camino que desea. Tú mismo, por tu propia concupiscencia, por tu propio camino, por tu propio deseo, tú decides. Tú decides. Los niveles, la libre elección tiene varios niveles, pero la libre elección, que es la que tienen algunos animales y tenemos nosotros, no involucra la ética. Por ejemplo, generalmente nosotros tenemos una serie de actividades que podemos hacer y decidir, que generalmente están en la Torá. Y está bajo el marco de lo que Hashem permite, que ya vimos
con lo de la comida en Bereshit. Pero cuando tú tomas una decisión, tú eres responsable de tu acto y de sus consecuencias. Porque tienes que entender también que a veces entre lo permitido, el Eterno te permite comer manzana. ¿Se pueden comer las manzanas? Correcto, se pueden comer las manzanas. Ahora, no te puedes comer 100 manzanas, porque te va a dar dolor de cabeza, te va a dar dolor de barriga, te vas a enfermar. Y volvemos que cuando tú vas a comer, que es una decisión de libre elección, cuando tú lo tomas desde el punto de vista de la ética, de la moral, de decir, no puedo comer tantas manzanas porque me voy a enfermar, no puedo comer tanta carne, no puedo comer tanto arroz, que son cosas permitidas, porque me voy a dañar. Y esas son las decisiones que entran en el mundo de la ética. Pero hay un instinto, ¿verdad? Por ejemplo, el instinto natural que está en nuestro nefesh, que es, por ejemplo, elegir una fruta para comer. Manzana, durazno, uva. Tienes elección para eso. Pero ahí no usas libre albedrío. Porque no hay ética, no hay moralidad. Simplemente un gusto. Simplemente es una elección de preferencia. Así como una vaca escoge comer pasto en la parte del frente del terreno o en la parte del medio. Es su preferencia. Y eso lo tenemos nosotros. Otro tipo de elección es la elección emocional que está en nuestro rúa. A veces tú haces cosas por emoción, de alegría, de tristeza o miedo. Y voy a poner un ejemplo. Usted, por ejemplo, va a una tienda a comprarse un pantalón, unos blue jeans, y comienza a ver los pantalones. Y resulta, como siempre, que el que usted escoge, no sé si le ha pasado, siempre escoge el más caro. No sé qué es lo que pasa ahí. Pero usted ve que la etiqueta, hay una etiqueta que dice $50 y la etiqueta que tiene el pantalón que tú quieres dice 100. Ya si te viene la brillante idea, brillante entre paréntesis, decir, yo podría cambiar esto y me ahorro $50. Como mucha gente hace, Dios me ha puesto esto en los ojos para que yo viera aquí las dos etiquetas. Él quiere que yo me ahorre los $50. Entonces comienzas a ver si tienes la oportunidad de cambiar la etiqueta del precio que tiene $100 a 50 para tú entonces empiezas a analizar, pero te das cuenta que hay un vigilante cerca tuyo, ves que hay otras personas que están ahí, hay un vendedor cerca arreglando la ropa, empiezas a analizar, si me agarran puedo ir presa, si me agarran puedo pasar una gran vergüenza aquí, y decide no cambiar la etiqueta y se va. Eso es libre albedrío, aunque está en el marco de la moralidad, no es porque has decidido por miedo. Y entonces, ¿cómo puedes elegir moralmente hablando, correctamente? Solo se hace con tu neshama, en el campo de la ética de la moralidad. Vas a la misma tienda y vas a comprar el pantalón, ¿no? Y el pantalón, vamos a decir que cuesta, el que quiere, cuesta $100, ¿no? Y vas allá a la caja y pagas el dinero, pagas los $100, pero el cajero no se da cuenta y en un descuido te devuelve $20, $30. No se ha dado cuenta. Es obvio que el cajero se ha equivocado. Sin embargo, usted también estaba distraído. Y usted sale de la tienda, va con el dinero en la mano, pero cuando llega al estacionamiento, dice, pero si él no me tenía que dar ningún tipo de vuelto. No.
Agarré pensé que me había dado la factura. Entonces usted analiza y dice, yo estoy fuera de la tienda. Nadie me va a... Te ve la parte negativa. Ve una parte negativa y una parte positiva. Te das cuenta que la positiva nadie te va a ver, nada va a ver preso, no va a haber nada. Nadie te vio. En la otra está las consecuencias que el cajero que va a perder ese dinero. Y ese cajero puede perder hasta el trabajo. Ese cajero incluso puede estar en su primer día. Y tú dices, la Torá me dice que yo no puedo hacer esto. Y se devuelve, ¿verdad? Porque sabe que Hashem lo está viendo. No como el otro que no lo veía nadie y dijo, bueno, vamos a darle. No, aquí pasó esto, señores. ¿Por qué? Nadie le reclamó, nadie vio nada. Va y devuelve el dinero. Esa usó el libre albedrío con ética. Porque tomó una decisión sin miedo, solo por el hecho de que sabía que estaba mal quedarse con el dinero, que podía afectar a otras personas. Y como le digo, la clave de todas estas cosas es cuando tú dañas a otros, señores. Claves para tomar decisiones correctas. Señores, el libre albedrío es hacer la voluntad del Eterno. El libre albedrío es elegir en el campo de la ética y de la moral. El libre albedrío es caminar con la providencia divina, sabiendo que el Eterno te ha dado ese privilegio de tomar decisiones en el mundo de la ética. Libre albedrío es la capacidad dada por el Creador al hombre de elegir moralmente en cada situación de la vida. El preconocimiento y la preexistencia de hechos y la preconciencia del Eterno no determina el que conoce, que él conoce lo que va a pasar. No, lo determinan tus acciones. Eso es lo que determina. No hay preconocimiento, no hay preexistencia, señor. Cuando tú vas a tomar una decisión ética, estás tú solo. Él sabe de antemano lo que pasará, pero la manera como tú reaccionas te ponen la prueba. Y la manera como tú reacciones, entonces, te alimentará tu mente, tu conocimiento, decidirás entre el bien y el mal y tomarás una decisión correcta. Entonces, el libre albedrío, Señor, es la capacidad de someter nuestros deseos terrenales para cumplir la voluntad del Eterno. Donde hay libre albedrío, hay tres condiciones importantes: libertad de acción, responsabilidad de las consecuencias y una ética y una moral para tomar decisiones correctas. Todo depende de tu elección, porque tú eres el que elige. Tú eres el que elige hacer negocios deshonestos o hacer negocios honestos. Tú eliges honrar a tu padre y a tu madre o no. Tú eliges agradar a Dios o agradar a los hombres. Tú eliges actuar de acuerdo a la Torá o no. Tú eliges vivir atado en el pasado que vivir un día a la vez. Tú eliges vivir en miedo o vivir en libertad. Tú eliges vivir con odio, rencor o tomar la decisión de perdonar a la persona que te hizo daño. Tú eliges el dar ofrenda o no. Tú eliges en hablar la lashon hará de alguien o no. Eres tú que eliges. Tú eliges vivir profanando el nombre del Eterno o santificando el nombre del Eterno. Tú eliges tratar a tu esposa como un vaso frágil o maltratarla. Tú eliges respetar a tu marido o eliges deshonrarlo. La parashá nos enseña algo, señores, muy importante ya para terminar. Cora tenía todo para ser un gran líder: linaje, dinero, inteligencia, el don de la palabra. Tenía capacidad de elegir y elevarse a un nivel más alto, pero decidió usar su libre elección para alimentar su orgullo y su ego. Hoy la decisión está en tus manos. Tú eliges. Hashem no te va a obligar a hacer el bien.
¿Por qué? Pero te ha dado la capacidad de elegir éticamente. Así él te dice hoy, pon ante ti la vida y la muerte. Escoge pues la vida. La decisión es tuya. La responsabilidad es tuya. Tú eliges. Tú eres el que usas tu libre albedrío genuinamente. Hashem te dio la capacidad de elegir. Pero te dije, escoge pues la vida para que vivas tú y la descendencia. Depende tuyo de recibir las bendiciones del Eterno. Cada vez que tomas decisiones con tu libre albedrío genuino, que tomas decisiones con ética y moral, entonces recibirás las grandes acciones que el Eterno tiene para ti. Vendrán bendiciones a granel, señores. Y cada vez que estés en una posición difícil, véalo como una prueba del Eterno, porque te quiere hacer una bendición, te quiere hacer subir de nivel, te quiere dar una bendición, pero necesitas saber que tú vas a ser un buen administrador, necesitas ser que tú seas un hombre probo, necesitas que tú tengas integridad en tu vida. ¿Para qué? Para Él poder estar y darte bendiciones. La decisión está en tus manos. Tú tienes la capacidad de elegir. Espero que esta enseñanza del arte de elegir correctamente haya llegado a tu corazón y la apliqué en tu vida. Shabbat shalom, hermano.